En este día de hoy empezamos con una nueva serie, ¿sí? Que es el libro de Éxodo, que es una historia de redención y de libertad. Es el libro de Éxodo, ¿no? Y el primer tema que vamos a ver es el capítulo 1, la bendición bajo la opresión, ¿sí? Entonces tenemos que entender y aprender y quizás reaprender lo que es el libro de Éxodo. ¿Saben? El libro de Génesis nos habla del origen de todas las cosas, el comienzo del cielo y de la tierra, cómo empieza el pecado, el plan de Dios para redimir a la humanidad. Está todo en el libro de Génesis, es el libro de los comienzos, de los orígenes, ¿sí? El comienzo de una nación a través de la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y todo tiene que ver respecto al origen, lo que es el libro de Génesis. Pero después viene el libro de Éxodo. El libro de Éxodo significa salida. Y ahí es donde vemos el plan de Dios llevando a su pueblo de la esclavitud hacia la liberación. Ese es el libro de Éxodo y es profundo porque nos habla respecto a lo que es la redención, ¿sí? Y es el tema central de todo el libro. La palabra clave en el libro de Éxodo es liberación, es la palabra clave. Nos habla de redención. Entonces yo le digo que Génesis presenta a Jesucristo como el creador de todas las cosas, pero Éxodo presenta a Jesucristo como nuestro libertador, ¿sí? Presenta a Jesucristo como nuestro libertador, el que nos redime de nuestros pecados. Y como le digo, el tema central de todo el libro es la liberación de un pueblo que está esclavo, ¿sí? Y tenemos que entender que así como Génesis empieza, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra. El libro de Génesis termina con un ataúd. Empieza, Dios creó los cielos y la tierra, pero termina con un ataúd, ¿no? La vida de José, ¿no? Embalsamado. Así termina el libro de Génesis. Miren, para entrar en contexto al libro de Éxodo, en Génesis 50, 22, no lo busque, yo se lo voy a leer. Dice así: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José que los hijos de Efraín vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, dice, y os hará subir de esta tierra a la tierra, miren la promesa, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José y a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los va a visitar, os visitará, y haré llevar de aquí mis huesos, dice. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Vieron? El libro de Génesis empieza: Dios creó los cielos y la tierra, pero termina con la muerte de José en Egipto. Es más, el pueblo de Dios se instala en la tierra de Gosén. Capítulos anteriores podemos ver que están instalados en una tierra, en la tierra de Gosén. Entonces acá, mis hermanos, hay algo que aprender también, hay principios a través del libro de Éxodo que podemos aprender para nuestras vidas. La muerte entró, entonces, ¿por qué causa? Por el pecado. Pero ¿saben qué podemos aprender? El propósito de Dios continúa, sigue estando vigente. Pasaron 350 años que el libro de Génesis se cierra, pero el plan de Dios continúa. Posteriormente surge el libro de Éxodo. Y el libro de Éxodo narra también los 40 años de la historia de Israel en el desierto. Y este es uno de los documentos más antiguos. ¿Sabe cuántos años? Un dato: 3.400 años de antigüedad. Y ahora me dice, ¿qué pastor? Me dice, ¿qué me puede enseñar un libro de 3.400 años de antigüedad? ¿De qué me puede servir a mí un libro antiguo? Dos razones. Primero, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no pierde vigencia como otros libros. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva y eficaz para cualquier momento de nuestras vidas. Es viva, es eficaz. No es como cualquier otro libro. Y la segunda razón es porque el Nuevo Testamento
también dice Pablo que estas cosas fueron escritas para advertirnos a nosotros, los que alcanzamos los fines de los siglos, a vos y a mí. Estas cosas, dice la carta a los Corintios, dice, acontecieron como un ejemplo, están como un ejemplo y están para amonestarnos a mí y a vos que alcanzamos los fines de los siglos, dice la carta a los Corintios. Entonces, esto sucedió y se ve también el propósito de Dios, cómo lleva a su pueblo y cómo una nación a lo largo del tiempo, que es oprimida, que es llevada, surge porque Dios está poniendo su mano y su propósito y su plan está detrás de todo eso. Entonces, esta historia de redención, esta historia de salvación que nos narra el libro de Éxodo es muy importante porque es la promesa desde Génesis 3:15, ¿no? Que daría, ¿no? un niño, desde la simiente de la mujer iba a nacer quien aplastaría a Satanás y a su ejército, ¿no? Y la promesa que da en Génesis 12 a Abraham. Y la promesa, ¿saben cuál es, hermano? ¿No? Te bendeciré y serás de bendición, ¿no? Y mira las estrellas, Abraham empieza a contar las estrellas, puedes contar la arena del mar, y ahí está la promesa en la cual Dios prometió que en ti, Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Y ahí es donde entra el libro de Éxodo. ¿Sí? Y desde el libro de Éxodo y tanto todo lo que es el Antiguo Testamento, siempre van a apuntar a Jesucristo como el Mesías que había de venir. Siempre todo lo que es el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir. Presenta a Jesucristo, ¿no? Como el Salvador. Y entramos en el libro de Éxodo con lo que aconteció en Génesis, ya de la promesa. Nos introducimos en el Éxodo, ¿sí? Esta historia continuaría a lo largo del Antiguo Testamento apuntando a Jesucristo, ¿no? Nosotros sabemos que Él vino como cordero, Isaías profetiza, ¿no? Que fue llevado al matadero, no abrió su boca. Pero en el Nuevo Testamento nosotros esperamos su segunda venida. Dice que ya su segunda venida no tiene relación con el pecado. Él viene para redimirnos del pecado, pero en la segunda es para levantar a los que son suyos. Por eso dice Hebreos que su segunda venida no tiene relación con el pecado, sino viene con poder y con autoridad. Vino como un cordero, pero vuelve como el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo se instala el pueblo de Israel en Gosén? Bueno, Dios empezó. ¿Recuerdan la hambruna que hubo en Egipto, que tuvo que levantarlo a José como gobernador, ¿no? Y estar ahí, establecerse? Ahí se establecieron, en la tierra de Gosén. ¿Cómo empezaron? Siendo pastores. Lo que más menospreciaban en ese tiempo eran a los pastores. Y se instalaron ahí, pero terminaron siendo esclavos. Es decir, lo que empezó como una bendición, ahora se estaba convirtiendo en una opresión, en esclavitud. Pasaron a ser esclavos. Y por eso necesitamos releer y aprender y entender también para nosotros lo que es nuestra libertad en Cristo. O sea, nosotros también tenemos un origen. Nacemos en pecado, nacemos en esclavitud, hermanos. Pero la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos un origen. Un Génesis, todo lo tenemos, pero también tenemos un Éxodo. Y eso nos habla de liberación, que Jesucristo nos libertó, dice Pablo, de la esclavitud, del pecado. ¿Sí? Entonces, vemos un pueblo que logra salir de la esclavitud hacia la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel, ¿no? Ese propósito que Dios tenía de levantar un libertador, como fue Moisés, quien liberó al pueblo. Dios envió a Moisés y liberó al pueblo con mano poderosa. Y Moisés es un tipo de Cristo, ¿sí? Es un tipo de Jesucristo, Moisés. Jesucristo nos liberó a cada uno de nosotros. Así como Moisés liberó a esa nación de Israel, Jesucristo libertó nuestras vidas, hermanos. Entonces empieza el éxodo de la esclavitud hacia la libertad. Entonces, ¿qué nos enseña este libro? Bueno, este libro es muy importante. ¿Por qué? Trata temas de la redención. El sacrificio, en el capítulo 12, lo tenemos al Cordero inmolado.
la Pascua, el inicio de sacrificios. Por eso tenemos que aprender lo que es el libro de Éxodo. La sangre en el lintel de las puertas, el ángel de la muerte pasando. El sacerdocio, empieza a establecerse el sistema de adoración, el sacerdocio consagrado por medio de sacrificios. Se inaugura ese sistema de sacrificios por medio de hombres que tienen que ofrecerse y acercarse a Dios por medio de los sacrificios. Por eso es importante entender el libro de Éxodo. Mis hermanos, no solamente eso. El libro de Éxodo abarca todo lo que es la ética moral, sí, las leyes que se legislaron. Es más, abogados tienen que estudiar las leyes que Moisés dio para poder aprender lo que son las leyes. Están ahí en el libro de Éxodo. Se empiezan a legislar los que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es un sistema de jurisdicciones que hoy en día sacan mayormente de lo que es la Biblia. ¿Sí? Se presenta este grupo de sacerdotes que se van a interponer entre los hombres y el sacerdocio anticipa al sumo sacerdote, que es Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo, hermano. La Biblia, todo apunta hacia Él, por excelencia. Y en este libro, de lo que es el Pentateuco, Moisés es el libertador, pero también es el primer profeta, porque profetiza y señala a Cristo. En Deuteronomio 18:15, le voy a pedir que lo pongan en pantalla, dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a Él oiréis. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Ya está apuntando a Jesucristo. Por eso le digo que Moisés es el primer profeta y es tipo de Cristo. Pero yo le hago toda esta introducción para que nos metamos de lleno en el capítulo 1, para poder comprender cómo entrar al capítulo 1 del libro de Éxodo. Iniciamos este capítulo, mis hermanos, y este capítulo hay un escenario de aflicción y de opresión sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? Y vamos a ir viendo este capítulo en esta mañana. Y como les decía, cada uno de nosotros tiene un Génesis, tiene un Orígenes, pero también tiene un Éxodo. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado? ¿Cómo usted y yo se puede dar cuenta que ha sido librado de la esclavitud del pecado? Bueno, la respuesta está en que haya nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, si usted se ha encontrado con Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y tiene un nuevo nacimiento, puede experimentar esa liberación. Pero si no ha nacido de nuevo, no se puede experimentar esa liberación. La liberación se experimenta, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo trae sobre nosotros una nueva vida. Cuando nacemos de nuevo, una nueva vida en Cristo. Si no, no se puede experimentar esa liberación del pecado. Jesucristo dijo, lo que es de la carne, carne es. Es lo que dijo Jesús. Pero lo que es del Espíritu, dice, no te maravilles si te digo, Nicodemo, que tienes que volver a nacer. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que he sido libre de la esclavitud del pecado? Porque he nacido de nuevo y ahora tengo una relación con Dios. Por eso es importante aprender lo que es el libro de Éxodo. Solo el que es nacido de Dios, el que es nacido de nuevo, puede entender y puede ser parte de lo que es el reino de Dios, porque lo que se le dijo a Nicodemo, si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios, ni tampoco entrar en el reino de Dios. Solamente a través del nuevo nacimiento el cristiano experimenta lo que es esa liberación, esa libertad que tenemos en Cristo. Si no hay un nuevo nacimiento, no se puede experimentar la liberación de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Solamente con un nuevo nacimiento. Y la única manera que eso suceda es por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Es así a través de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que asegurarse? Todos tenemos un origen, pero también tenemos una liberación, un éxodo. Asegurémonos de tener esa liberación. ¿Sí? Entramos en el capítulo 1. Vamos a estar en el Éxodo capítulo 1. Mantenga su Biblia abierta ahí. Es un capítulo muy corto. Solamente tiene 22 versículos.
Y vamos a estar ahí. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Y los versos que no estén ahí, yo se los voy a leer, así están ahí, manteniendo su Biblia abierta. Entonces, tenemos que entender que al iniciarse el libro de Éxodo, el capítulo 1, se divide en tres partes. Tres partes fundamentales de este capítulo en cual se ve la multiplicación del pueblo de Dios, se ve la prosperidad del pueblo de Dios, pero también se desencadena la opresión sobre el pueblo de Dios. Entonces la multiplicación, cómo ellos se multiplican y cómo ellos son prosperados por Dios, pero a través de todo eso surge lo que es la opresión sobre el pueblo de Dios. ¿Sí? Tres puntos que podemos ver en este capítulo. Desencadena la opresión. Y esto, mis hermanos, se ve a lo largo de toda la historia. Pueblos que fueron esclavizados, ¿no? Nosotros, la nación argentina, ¿no? Sale de la corona española, ¿no? Esclavizada. Todo esto se ve a través de toda la historia. Pueblos que fueron, ¿no?, subyugados por dictadores, ¿no? Vemos toda la historia también a través de la humanidad de lo que es la esclavitud, ¿no? Pero acá empieza, en Éxodo 1:1, da unos nombres, y mis hermanos, los nombres en el Antiguo Testamento son muy importantes. A veces lo pasamos por alto, pero cada nombre tiene un significado y hay algo que Dios nos quiere hablar a través de cada nombre. Bien, empiezan con unos nombres, una lista de nombres. Miren, vamos a leerlo. ¿Lo tiene? Estos son los nombres de los hijos de Israel, dice, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, y ahí viene la lista. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Verso 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Miren cuánto entraron, 70. Tengan ese dato en mente. Y José estaba en Egipto. Entonces acá vemos qué identifica y las tribus de Israel, ¿no? Pero usted tiene que saber que tanto como Jacob tuvo hijos con Lea como con Raquel, ¿sí? Nombra a los hijos que tuvo con Lea, pero también nombra a los hijos que tuvo con Raquel. Bueno, Benjamín y José. Y José es el primogénito. ¿Y por qué no lo nombra? Porque José ya estaba en Egipto. ¿Recuerda en Génesis? Ya estaba en Egipto. Por eso es importante la introducción. ¿Sí? José fue quien permitió que ellos vinieran. ¿Y cuánto entraron? Ahí está, vamos aprendiendo. Ahora mi pregunta es, qué difícil, ¿por qué no le dio la tierra de una y ya está, se acabó la historia? ¿Por qué tuvieron que estar en Egipto y establecerse en esa tierra? ¿Por qué no le dio la tierra prometida y listo, no? O sea, eso, sentido común, uno razona y le pregunta al texto, ¿no? ¿Por qué no sucede eso? Bueno, dos razones. Dios tenía que preparar a su pueblo para darle la tierra. Y tenía que preparar también la tierra. ¿Sí? Y en Egipto, hermanos, fueron bien tratados por Dios. Es más, la Biblia dice que prosperaron, crecieron, se multiplicaron. Es decir, que Egipto fue la matriz donde se multiplicaron y en ese lugar cálido donde es la tierra, ¿no?, de goce, pudieron crecer, pudieron prosperar y por esa misma razón Dios estaba preparando esa tierra prometida. Pero otra razón también es que Dios también estaba preparando a su pueblo, pero también estaba preparando la tierra. Usted sabe que ahí había gigantes, ¿no? Había enemigos del pueblo de Dios. Y Génesis 15:13, no lo busque, yo se lo leo, dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, miren, y será esclava allí y será oprimida, miren, ¿cuánto? 4 siglos. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, dice el Señor. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás
Dice, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Estos sabrán, ¿eh? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado, mire, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué está haciendo Dios? 400 años, son 4 siglos, está preparando la tierra, pero también vemos la paciencia de Dios. ¿Qué está esperando? Que esos pueblos se arrepintieran. 400 años esperó Dios para que esos pueblos tuvieran arrepentimiento, pero por eso tuvo que erradicarlos, desplazarlos después con el pueblo de Israel. Eso vemos cómo conquista la tierra Josué más adelante, posteriormente. Los tuvo que desplazar, los tuvo que aniquilar, tuvo que ir. ¿Por qué? Porque les dio 400 años para que se arrepintieran y no lo hicieron. Por eso dice el amorreo, lo voy a juzgar. Miren la paciencia de Dios ahí. Y lo iba a erradicar 400 años para desplazarlos por Israel. Ahora, ¿qué vemos acá? Un pueblo que entra en una tierra y parece ser fructífero, bendecido, pero ahora empieza a ser oprimido. Por eso el título, ¿no? La bendición bajo la opresión. ¿Sí? Siendo oprimido, angustiado. Pero saben, acá está el propósito de Dios. Porque a través de esa opresión, Dios llama a su pueblo a la libertad de esa esclavitud. Es Dios llamando a la libertad. ¿Sí? Y ahí en el verso 6 y 7, siga su lectura. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál fue la orden en Génesis? Fructificado y multiplicado. Lo hicieron. Hay algunos hermanos que se lo toman muy literal esto, no son muy fructíferos. Los hijos, ¿no? Entonces ahí la Biblia dice que muere toda una generación. Pero vemos cómo el plan de Dios continúa y Él lleva a cabo sus propósitos y sus promesas. La promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple. ¿Sí? Abraham le dijo, voy a hacer de ti una nación grande, dijo. Descendientes se van a multiplicar. Y vaya que se multiplicaron. Dijimos, ¿con cuánto entraron? Éxodo 12:37, le voy a pedir que lo pongan en pantalla. Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot con como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Se multiplicaron o no? Vaya número, ¿no? Se cumple la promesa de Dios, se cumple la palabra de Dios, se cumple. Se multiplicaron. Hay una explosión demográfica, empieza la expansión del pueblo de Dios, pero algo aconteció. Murió José y acá es donde viene el problema. Acá donde se levanta un tirano, donde se levanta un dictador, donde hay también opresión sobre el pueblo de Israel a través de este faraón. Verso 8 dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José. Vaya dato. Es decir, esa palabra que no conocía a José es que no le interesaba la influencia que tuvo José. O sea, no nos interesa que José nos haya dado de comer, que nos haya... No. Entonces, acá empieza el problema, porque no reconocía lo que José había hecho tiempo atrás. No valoró su historia, no le importó. Y díganme si así no es el ser humano. No valora, a veces se olvida. Nosotros no debemos. Es más, el salmista dice, no se olvide ninguna, ¿no?, de tus beneficios. Bendice alma mía al Señor y no se olvide ninguno de sus beneficios. Hermano, nosotros no debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. De esa esclavitud que estábamos presos y subyugados al pecado. Nosotros no debemos olvidarnos. Bueno, este rey dice que se olvidó de su historia, no lo tuvo en cuenta José, y así es el ser humano, tan fácil y tan rápido de olvidar la historia. ¿Qué es lo que hizo este faraón?
Faraón significa el palacio del rey, pero se atribuía todo a él porque era un gobernador, una autoridad en Egipto. ¿Sí? Verso 9 y 10. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel, miren, es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Cuál era la idea? Esclavizarlos, subyugarlos, oprimirlos. Ese era el plan de Faraón. Pero ¿cuántos saben, mis hermanos, que detrás de todo plan humano siempre está el plan de Dios? Siempre Dios está dirigiendo las cosas, siempre está la soberanía de Dios. Por más que el ser humano quiera hacer lo que quiera, siempre que está gobernando es Dios. Nunca pierda de vista eso. Dios siempre está al control. Nunca pierde el control y a Dios nada lo toma por sorpresa. Nada. Ay, ¿qué voy a hacer ahora que se levantó este? No. Dios ya sabía que este era un peón en el ajedrez. Iba a ser usado por Dios para que su nombre sea conocido por toda la tierra, dice Pablo. Y eso lo vamos a leer posteriormente. Entonces la opresión, la aflicción que trajo al pueblo y al pueblo de Israel, un dictador y su estrategia que tenía, porque era una estrategia de guerra, porque ellos geográficamente la tierra de Gosén estaba ubicada ahí cerca, limitando con los otros pueblos. Entonces decían, por acá nos van a entrar, y entonces era una estrategia que también tenía, pero tenía una paranoia. Estaba así, paranoico, y nos van a ir. Entonces vemos cómo surgen también a lo largo de la historia y cómo el pueblo y tanto odio hacia la nación de Israel. ¿Por qué? Vemos que en la historia surge quién es Adolfo Hitler. Y cuando ve la multiplicación de los judíos en Europa, también lo que hace es llevarlos subyugados a los campos que ellos tenían. ¿Por qué tanto ensañamiento contra una nación? Porque ahí surge lo que es el propósito de Dios. Por eso tanto odio hacia la nación de Israel hasta estos días, hermanos. Por eso hay tanto odio. Entonces, ¿qué quiso? Oprimirlo. Y detrás de toda esa opresión y esa maldad humana, necesitamos entender que Dios está al control y nada lo va a tomar por sorpresa. Por eso digo que Él es soberano. Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Vieron? Para eso usó este peón Dios. Por eso cuando ves un político, un dictador o un rey hacer cosas incorrectas, la Biblia nos enseña sí que debemos orar por aquellas personas que están en eminencia y que ejercen autoridad. Sí, tenemos que orar, pero también tenemos que entender algo, que esos son peones en el tablero de Dios. ¿Sí? Son peones. ¿Recuerdan? Hay un ejemplo en la Biblia donde se levanta un rey y se empieza a engrandecer y ser soberbio y orgulloso. Dice, esta es la gran Babilonia que he construido. Dice, ¿no? Y se empieza a engrandecer y se empieza a enaltecer. Y bueno, Dios envía un sueño, no había quien lo interprete. Y acá aparece en escena Daniel y le dice, esa persona y ese sueño es hacia vos, Nabucodonosor. Entonces se enorgullece, vemos que andan con las bestias, se le empieza a crecer las uñas, a andar como unas bestias en el campo, a enloquecer, esa es la palabra, empieza a enloquecer. Y después es humillado por la soberbia y llega a comprender. Por eso Daniel 4:35, no lo busque, yo se lo voy a pedir que lo pongan en pantalla. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, dice Nabucodonosor, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino
y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese es nuestro Dios, es soberano. Dios está moviendo al faraón, es un peón, y permite que su pueblo sea oprimido, pero también salga de la esclavitud. Siempre hay un propósito a través de la aflicción también para nuestras vidas. Cuando Dios permite una aflicción o una opresión respecto a nuestras vidas, es porque Dios está haciendo algo. Dios se quiere glorificar en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, en medio de esa opresión. Dios quiere manifestar su poder. Y por eso Dios permite a veces la aflicción en nuestras vidas y la opresión, así como lo permitió en la nación de Israel. ¿Sí? Está moviendo el tablero, lo usa Faraón para que su pueblo salga de la esclavitud. ¿A dónde? A la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Siempre Dios los utiliza así, a los gobernantes, a quienes están en eminencia, son usados por Dios. Aun cuando digamos, pero esto que está pasando, sí, miren, cuando el edicto de Augusto César, que maten a todos los niños, o el edicto también anteriormente cuando pide lo que es el censo, eso tuvo que obligar a José y a María que vuelvan a Belén y que ahí nazca el Salvador. Y se cumpla la profecía de Miqueas 5:2 donde dice: Efrata, Belén, ahí te nacerá un Salvador. Y se cumple el propósito de Dios. Tuvo que mover el tablero, usar a Augusto César para que haga un censo y ahí en Belén nazca un Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Entonces se cumple su palabra y se cumplen sus propósitos. Sigamos. Versos 10 y 11. ¿Está aprendiendo o no? Verso 10 dice: ahora pues, ¿no? Vuelvo a repetir, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, o sea, está diciendo que no se vengan en contra de nosotros, y que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El verso 11. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molesten con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. ¿Sí? Entonces, acá hay un problema, hay una opresión. Planifica en 2 etapas la opresión del pueblo judío. ¿Cómo? Los hace poner tributos para que empobrezcan y también le pone una sobrecarga en lo que es el trabajo, la opresión, la explotación. Hoy en día existe, mis hermanos, lo que es la explotación en los trabajos. Entonces, ¿qué hacen? Lo cansan. Lo querían cansar al pueblo de Dios, quería erradicarlos totalmente y quería que sean esclavos también. Ahora vamos a llegar más adelante. Entonces, ¿qué hace? Aflige a los adultos y los hace trabajar con dureza. Le rompe las espaldas. Así no van a tener fuerza. Sí, ese es su plan. Pero número 2, también hace una estrategia de guerra. Gosen, dije que estaba con el pueblo enemigo, los pueblos que podían invadir en un lugar geográfico ubicado. Entonces, donde se podían unir, eso es la paranoia que tiene Faraón. Entonces, ¿qué hace? Es una estrategia que está usando también de guerra, que hoy en día lo vemos. Cuando invade Rusia a Ucrania, es porque por ahí le podían entrar los enemigos. Entonces, Ucrania es tomada por Rusia hoy en día. Hace no mucho tiempo, Donald Trump dice que Groenlandia, ¿no? estableció, ¿no? ya su base militar ahí. ¿Por qué? Eso es una estrategia de guerra, donde pone sus barcos y donde se puede desatar un conflicto bélico, y ahí están. Son lugares estratégicos. Eso también tiene la paranoia Faraón, y por eso también, ¿no? Una explicación más o menos actual, para que pueda entender. ¿Sí? ¿Qué hace? Y hay un problema hoy en Europa también con lo que es el Islam. ¿Sí? Los musulmanes han decidido multiplicarse en Europa.
¿Cómo? Teniendo hijos en la población europea, o sea, en los países europeos, teniendo hijos para predominar e insertarse en los asuntos legislativos. Y asimismo, desde ahí, implementar leyes y cambiar el panorama político y cultural. Y este es un problema actual en Europa. El Islam ha crecido de una manera potencial, hermanos. Así como creció, pero así creció el Islam en estos días en Europa. Usted puede, lo que le estoy diciendo, googlearlo, o si tiene parientes en Europa, les pueden decir cómo está la situación en Europa con el Islam. ¿Sí? Y esto es un problema actual en Europa. Verso 12. Por cuanto más los oprimía, y qué grande es Dios, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Qué tremendo, ¿no? Más opresión, pero más se multiplicaba, más crecían, más Dios los bendecía. Y así pasa con los hijos de Dios, hermano. Más vienen situaciones, más el Señor nos bendice, hermano. ¿Sí? Porque la misma Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman a Dios. Todas las cosas. Por esto dice, con su propósito son llamados. Por eso las aflicciones tienen un propósito en Dios. Es formar a Cristo en nosotros y también darnos la victoria y decirnos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todo ayuda bien. Incluso problemas que decir, ¿de dónde viene esto? Dice que todo ayuda bien. ¿A quiénes? ¿Amas a Dios? Bueno, todo ayuda para bien. ¿Sí? Ahora Dios está revirtiendo la situación. Ese mal se está tornando en bien porque se está multiplicando. Esa opresión resultó para bien. Está tornándola para bien. Cuando hay más opresión, y acá no nos gusta, hay más expansión. Cuando más somos oprimidos, la iglesia primitiva, la iglesia en los orígenes, fue perseguida, fue oprimida, pero más se expandió. Es así, mis hermanos. Cuando hay opresión, cuando hay aflicción, cuando hay persecución, es donde más crece la iglesia y donde más se expande. Es más, un pastor dijo, yo estoy orando para que seamos perseguidos, dijo. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver y se va a hacer una separación, la paja del trigo. ¿Quién es verdaderamente cristiano y quién no lo es? ¿Sí? Y son esos procesos que no queremos pasar. Son esos procesos de aflicciones que no nos gustan y que lo queremos evitar. Porque sí subrayamos en la Biblia que estas palabras, ¿no? Que Dios nos ama y que todo ayuda para bien. Pero cuando Jesús dice, en el mundo tendráis aflicciones, pero no temas, yo he vencido. Y esa no la subrayo, pastor, la paso de largo. Porque somos así, hermanos. Hay aflicciones, pero detrás de todo está el propósito de Dios. Hay persecución. De hecho, la iglesia primitiva, la persecución en China, que hizo que también se expandiera el evangelio, que estaban oprimidos. Ahí, allá abajo, se reunían esa opresión. Resultó hoy en día, mis hermanos, la predicación del evangelio y miles de personas que conozcan a Cristo. Por eso cuando hay opresión, hay expansión del reino de Dios. Jesucristo dijo algo. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la va a guardar. Si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi Salvador. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Son palabras de Jesús. La persecución es necesaria también. ¿Por qué? Porque, como les dije, separa lo que es el verdadero cristiano del falso cristiano. Del trigo de la paja. ¿Sí? Y serán menos personas que dirán,
creo en Cristo cuando hay opresión. ¿Sí? Cuando empieza la opresión no nos gusta. ¿Por qué, hermanos? Porque da nuestro ego, en nuestra carne, morir a nosotros mismos. Dice, el que muere a sí mismo, toma su cruz y me sigue. Y cuando viene la persecución es donde, mis hermanos, nos podamos fortalecer y expandirnos. Y es más, la misma Biblia revela que el pueblo, ¿qué pasó? Se expandió, pero ¿qué más? Se hizo más fuerte. Las aflicciones que tienen en este tiempo, dice Pablo, no se comparan a la gloria venidera que debemos de tener. Entonces, mis hermanos, eso hace que la iglesia se fortalezca, pero también aflorezca, ¿no? Y se expanda el reino de Dios, pero a la misma vez nos hace más fuertes. ¿Sí? Nos hace más fuertes como hijos de Dios. Verso 13 y 14. Sigamos. Los egipcios no están explotando al pueblo de Dios. Sigamos. Los egipcios, miren, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Y qué más? Amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Miren, los obligaban con rigor. De hecho, hay dibujos en las pirámides de Egipto donde hay como una persona con un látigo pegándole a otro. Así los oprimían al pueblo de Israel con rigor. ¿Sí? Amargaron su vida, dice, con dura servidumbre. Y acá, mis hermanos, vemos el propósito de Dios aún en esta situación. Porque sí, Dios da promesas, dio promesas. Hay promesas que son para Israel y promesas que son para la iglesia. Y tenemos que saber también a veces identificarlas en la Biblia. Pero también dice que Dios le prometió a Abraham, pero lo que le prometió a Abraham lo cumplió. Se multiplicaron. En el capítulo 12 le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, te vas a multiplicar, te vas a expandir. ¿La cumplió o no la cumplió? Sí, cumplió. Pero había otra que no era tan agradable, que esa es la que queremos a veces, pero serán esclavos, dice. 400 años van a estar en esclavitud. Le dijo, lo leímos, ¿no? En Génesis, lo leímos en Génesis 15 está eso. Usted lo puede leer en su casa si no. En Génesis 15 está cuando le dice Dios a Abraham. Sí, en el capítulo 12 le da la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero en el capítulo 15 le dice, serán esclavos, 400 años de esclavitud va a haber. Y es ahí como les dije hace un ratito, que queremos saltar eso. Serán afligidos. Entonces vemos, la multiplicación está, fueron bendecidos, sí. Pero otras promesas que a veces no queremos, porque no son tan agradables. Ser afligido no es tan agradable. El Señor dice, tus descendientes, Abraham, se van a multiplicar como la arena, pero serán oprimidos en Egipto. ¿Sí? Y ese versículo de opresión es el que no nos gusta. Si queremos ser bendecidos, amén, pastor. No, pero esos versículos que no nos gustan, pero también están en la Biblia. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. ¿Sí? Dios promete bendición, pero Dios también promete aflicciones. ¿Sí? Así está cumpliendo sus promesas. Cumplió esa promesa y ese pacto que hizo con Abraham. La nación judía, 400 años fue esclava, pero se hicieron fuertes. ¿Sí? Incluso, mis hermanos, vemos, como les decía y le ponía el ejemplo de Adolfo Hitler, llevando a los campos, ¿no? Tanto ensañamiento contra la nación judía. Y es más, que a través de esa persecución que tuvieron los judíos, vuelven a instalarse en Israel, en la tierra. En 1948 vuelven, ¿no? Es increíble, mis hermanos, porque Dios está detrás de ese plan, ¿no? Tanto ensañamiento, ¿por qué? Tanto ensañamiento contra Israel. Bueno, desde Génesis 3 tenemos el protoevangelio donde dice, ¿no? Te herirá en el calcañar. Ahí ya Satanás tiene la información. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza con la muerte de Abel, ¿no? Donde se ve el primer asesinato en la Biblia. Y después vemos lo que sucede en el diluvio, ¿no? Que Dios tiene que rehacer, ¿no? Manda un diluvio y solamente 8 personas fueron salvas. Entonces ya tiene Satanás identificado. Entonces quiere
aniquilar. Por eso tanta persecución contra Israel. Por eso vemos un pueblo que se ha sostenido a lo largo del tiempo, a través de situaciones difíciles, ¿sí? Y ahí vemos que Satanás piensa que podía acabar con el plan de Dios haciendo eso, pero vemos que no. Satanás odia a Israel, al pueblo escogido, porque también ve lo que es el plan de Dios, ¿sí? Por eso quiere destruir a Israel hasta estos días, mis hermanos. Entonces dijimos aflicción, opresión sobre adultos, pero ahora viene otra, aniquilación a los recién nacidos. Y acá vemos también el propósito de Dios. Y acá surge una pregunta también. ¿Se puede mentir? Acá vamos a responder a esa pregunta, pero vamos a seguir la lectura en verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. ¿Qué tenemos? Quería erradicar, mis hermanos, al pueblo judío ya. Sí, vemos la maldad, cómo se estaba moviendo este dictador, este faraón, cómo estaba oprimiendo, pero a la misma vez no quería que se multipliquen más. Y por eso esa decisión que él determina. Estas parteras estaban en supervisión, ¿sí? Y no era que eran las únicas 2 parteras que había, sino ellas estaban bajo la supervisión de las otras parteras. Entonces, su nombre, dijimos que los nombres son importantes, ¿no? Cifra y Fúa. No le vaya a poner así Pero ¿saben lo que significa? Belleza y esplendor. ¿Sí? Pide Faraón la muerte de los bebés, pero es interesante ver más adelante lo que sucede. Es que Dios no va a dejar el asunto ahí, porque esto después lo vamos a ver en las plagas, en la 10ª plaga, con las muertes de los primogénitos, porque Dios no es que deja el asunto, sino que lo vamos a ver después, más adelante, en esta serie. ¿Sí? Lo relevante acá, para aplicar y para aprender nosotros, es que acá que las parteras temieron a Dios. El edicto de un rey fue dado, pero ellas decidieron obedecer a Dios. Eso es lo que podemos aprender nosotros en esta mañana. ¿Sí? No obedecieron a Faraón. Estaban entre la espada y la pared, pero no obedecieron a Faraón. La Biblia dice que todas las autoridades son puestas por Dios y que debemos pagar impuestos. ¿Es lo que dice la carta a los romanos? No. Toda esta autoridad es establecida por Dios, dice Romano, y es puesta por Dios, ¿no? Sí debemos respetar las autoridades, sí tenemos que hacer lo que las autoridades nos digan, pero siempre y cuando no violen las leyes de Dios. ¿Por qué? Ahora le voy a explicar. No lo obedecieron a Faraón. No es que se estaban rebelando contra la autoridad y le estaban haciendo un piquete a Faraón las parteras. No. Lo relevante acá para aprender y aplicar a nuestras vidas es que ellas fueron temerosas de Dios. No obedecieron a Faraón. El rey dio una orden, la autoridad establecida en ese tiempo dio una orden, pero ellas decidieron obedecer a Dios. Salvaron a los niños y ahora están bajo presión las parteras. Obedecieron a Dios antes que a Faraón. ¿Sí? Verso 17, porque las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces, tienen una orden, la orden es una sentencia de muerte hacia los niños. Y era permitido por el gobierno actual. Mira si hoy no hay cuestiones similares, ¿no? No lo hicieron.
se negaron, obedecieron a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué aplicaciones para nosotros? Es importante obedecer a Dios. ¿Por qué? Jesús dijo, vayan, prediquen a todas las naciones, enseñándoles que guarden mis palabras y prediquen. Esa fue la orden de Dios, Jesús. Entramos en el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos hay una situación donde los llevan presos a los apóstoles. Y los llevan presos a los apóstoles porque dice que se les es prohibido hablar en el nombre de Jesús. Y el apóstol Pedro dice, nosotros, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Ahí está el principio, hermanos. Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿En qué sentido? En cuanto los principios de las leyes humanas quieren violar los principios de Dios, nosotros nos sometemos a unos principios mucho más altos que son los de Dios. ¿Sí? Es así. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Sí? Sí, la Biblia nos enseña, yo no estoy enseñando acá a rebelarnos ante las autoridades. Sí, la Biblia nos enseña a respetarlas, a orar por aquellos que están en eminencia. Dice, oren por aquellos que están en eminencia. Timoteo, capítulo 2. Oren por aquellos que están en autoridad. Oren, dice. Pero someternos a la autoridad siempre y cuando no violen los principios de Dios y quieran reemplazar la ley de Dios, porque la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres. ¿Amén? Y por eso las parteras fueron bendecidas. ¿Sí? ¿Por qué? Obedecieron a Dios. Esa es la aplicación para nosotros. Obedece a Dios. Obedezcamos a Dios. Verso 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Ahora una pregunta, ¿recuerdan la pregunta? ¿Es válido mentir? ¿Estaban mintiendo? No. Esto sucedía así. ¿Era real? ¿Sí? Hicieron una declaración que estaba sucediendo y por hacer esa declaración, Dios las bendijo. Y acá aprendo algo impactante. Cómo Dios usa dos mujeres para mofar a un tirano. La Biblia dice que lo vil y menospreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Ese es Dios, hermano. Usó dos mujeres para glorificarse Él. Y Él se glorificó en medio de esta situación. Bendijo a esas parteras. Miren, verso 20. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó, se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Entonces Dios usó estas mujeres. Y es más, las bendijo. ¿Sí? Usó dos mujeres y llevó a cabo sus planes y sus propósitos. Y la gloria se la llevó Él. ¿Sí? Ahora una pregunta y una aplicación a nuestros días. ¿Quieren que sus familias sean bendecidas? Hay un principio. Teman a Dios. Porque el temor a Dios fue el resultado de esa bendición. Esas parteras decidieron obedecer a Dios y por eso Dios las bendijo. Y para que nuestras familias sean bendecidas, hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Si quieres la bendición de Dios, tienes que tener temor de Dios. ¿Sí? Y Él va a bendecir tu familia, va a bendecir nuestros hogares, nuestra casa. Pero el principio está acá. Él va a proveer para nuestra familia, pero si obedeces a Dios, si temes a Dios. Entonces, ¿qué sucede acá? Cerramos el capítulo, miren. Entonces,
Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echá al río todo hijo que nazca y a toda hija perseverad la vida. Acá cambian las órdenes, acá Faraón cambia la estrategia, y acá Faraón, ¿qué hace? Involucra a toda la nación de Egipto. Si nace un niño, debe ser arrojado al río. Y eso sucede. Pero, ¿sabes? De ahí nace un libertador. De ahí el propósito de Dios. Sí sucede. Pero ahí es donde en el próximo capítulo hay un niño que no se ahoga, que sobrevive, que no muere, que no pudieron matarlo. Y ese es Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Y si quieres saber más, lo espero el próximo domingo con la serie. Qué bueno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo sé, Padre, que tú estás en medio de tu pueblo y estás aquí, Señor. Cómo nos libraste, Señor, con mano poderosa, Señor. Nos las has librado con mano poderosa, Señor. Nos has sacado de la esclavitud. Pero aún sé, Señor, que en medio de tu pueblo hay aflicciones, hay opresión, hay situaciones que nos oprimen, Señor, que a veces, Señor, nos duelen, nos lastiman, Señor. Yo sé que la hay, Señor. Por eso en esta mañana, hermano, te invito a ponerte en pie. Sé que, Señor, tú puedes obrar a través de la vida de cada uno de nosotros. A través de cada aflicción hay un propósito, hay un plan, Señor. Y si estás pasando por situación que te están afligiendo, no te voy a pedir que pases acá adelante, pero lo que sí te voy a pedir es que levantes tu mano. Si estás pasando por una situación, por una aflicción y queremos orar, levanta tu mano. Si estás pasando por un momento de opresión, de aflicción, las manos se empiezan a levantar. Si hay un momento donde te está afligiendo, hay cosas que te están oprimiendo, el Espíritu de Dios quiere ministrar en esta mañana. El Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas. Sí que hay aflicciones, sí que hay situaciones, pero Dios está detrás de todo esto. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas nos librará el Señor. Rinda al Señor tu vida y presenta al Señor esa aflicción, como se llame. No te dé vergüenza levantar la mano y decir: estoy pasando por un mal momento, necesito que oren por mí. Si está pasando un momento difícil de salud, también Dios puede ministrar en esta mañana a través de su Espíritu Santo. Pero con un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. En esta mañana levantá un clamor delante de la presencia del Señor y empezá a orar. Ahí donde estás, clama al Señor, claman a Jehová los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias y de todos sus temores. Pero clama en esta mañana, levanta un clamor delante de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, tú eres poderoso, Señor, y tú estás en medio de tu pueblo. Yo te necesito en esta mañana, Señor. Yo te necesito, Señor. A través de esta situación que me está pasando, la presento ante ti, Señor. Si estás, Señor, detrás de tu propósito y quieres enseñarme algo a través de esta situación, te pido que, Señor, aumentes mi fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Y ayúdanos, Padre, a creer que tú eres más poderoso que cualquier aflicción y que cualquier enfermedad y que cualquier circunstancia y que cualquier situación tú gobiernas, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor.
con todo nuestro corazón y te entregamos nuestras cargas en el nombre de Jesús. Si hay cargas laborales, este es el momento. Si hay situaciones en el trabajo que te están oprimiendo, este es el momento. Si hay cargas emocionales, este es el momento, iglesia, de ser renovado. Si hay cargas familiares, problemas, situaciones, este es el momento. Nosotros acudimos al Dios que nos puede hacer libre en medio de esta situación. Nosotros acudimos en esta mañana a Jesucristo, quien puede libertar a aquellos que están cautivos también y que están oprimidos. Nosotros acudimos a tu presencia, Señor, en esta mañana. Mejor es un día en tus atrios que toda una vida lejos de ti, Señor. Y bajo tu poderosa mano, Señor, tú nos librarás en el nombre de Jesús. Así como libraste a David de esos leones, Señor. Así como libraste, Señor, en ese horno de fuego a esos jóvenes. Así como libraste a cada uno de tus hijos, tú nos librarás, Señor, y nos sacarás con mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.